Sí. Obviamente por acá. En esta sesión vamos a hablar. Buenos días. Bienvenidos a nuestros participantes que nos acompañan en la mañana de hoy. Quienes habla de Desiree Jiménez del Departamento de Entrenamiento Técnico. Les damos las gracias a las personas que están conectados por nuestras redes sociales. El día de hoy tenemos un tema interesante. Estaremos conversando con nuestro especialista Julio Marín, que nos expondrá el tema análisis de falla aplicado a cigüeñales. Luego tendremos nuestra dinámica de preguntas y respuestas, las cuales pueden realizar a través de nuestras diferentes plataformas y con gusto las responderemos en vivo. Les recuerdo que la presentación quedará grabada de forma permanente en nuestro canal de YouTube. Antes de iniciar les explico nuestras próximas fechas en agenda. Para la próxima semana tenemos previsto el día jueves 29, estará con nosotros nuestro especialista Wilmer Córdoba y nos estará compartiendo el tema frenos vehicular. El día 30, nuestro especialista Martín Padrón, que nos estará conversando sobre sistema de combustible dual en motores. Los invito a seguirnos a través de nuestras redes sociales como @ccbnq. Sin más preámbulos, cedo el micrófono a nuestro ponente de esta mañana. Bienvenido, señor Julio. Buenos días. Gracias, Desiree. Bueno, una vez más, bienvenidos a los participantes nuevamente por acá. En esta ocasión vamos a hablar sobre un tema muy importante que es el análisis de falla aplicado a cigüeñales. Mi nombre es Julio Marín, soy ingeniero mecánico, tengo aproximadamente un poquito más de 30 años dentro de la organización y he desempeñado varios cargos. En estos últimos años como comunicador técnico e instructor de servicio a nivel nacional. He desarrollado funciones como soporte a las distintas marcas que distribuimos y, por supuesto, en diferentes ocasiones realizando análisis de fallas. Ok, pero antes de comenzar, o antes de entrar en el tema, para nosotros es algo primordial la parte de seguridad. Entonces, empecemos directamente recordando lo que es la seguridad. Perdón. Ok. En la seguridad, sobre todo, debemos siempre tener a la mano o presente lo que es realizar un análisis de riesgo en el trabajo, ¿verdad? ¿Qué implica un análisis de riesgo? Implica nosotros estar precavidos o prever, digamos así, cualquier anormalidad o cualquier acto inseguro que se nos pudiese presentar. Por eso es importante siempre realizar un análisis de riesgo, ya que el análisis de riesgo es para nuestra integridad física, ¿verdad? Por ejemplo, aquí observamos, fíjense que aquí estamos observando una persona el cual debe poseer siempre los implementos de seguridad, casco, lentes, botas de seguridad y guantes, ¿verdad? Aquí vemos un taller donde precisamente se va a hacer un trabajo y precisamente hay que desconectar las partes que pudieran involucrar peligro. Por ejemplo, sacar la batería, hacer las desconexiones eléctricas, etc. Entonces, importantísimo no usar ropa ni joyas holgadas, ya que las mismas pudieran ocasionarnos algún incidente y esto conllevaría a un accidente. Mantener los equipos libres de materia extraña, sobre todo soplarlos con un aire adecuado para que no influya en nosotros. Y en el caso de la instalación de las tapas de biela del cigüeñal, ¿verdad? Es importante siempre golpearla con un martillo de hule. En sí, bueno, debemos tener siempre esa precaución de realizar un buen análisis de riesgo antes de empezar el trabajo. Okay. El objetivo. El objetivo es mencionar los tipos de fallas que pueden suceder en un cigüeñal, así como sus características
básicas para poder identificarlas y determinar sus causas. Siempre cuando nosotros vamos a hacer una reparación, ¿verdad?, donde el ente involucrado, en este caso el cliente, tiene un problema con su equipo, entonces él necesita un cierto análisis. Nosotros debemos siempre, por lógica, determinar cuál es la causa de la falla. Es decir, hacer una reparación sin que yo cambie pieza y coloque otra, porque esto pudiera más adelante traer consecuencias. Okay. Dentro del objetivo podemos mencionar que una falla como tal siempre van a estar involucrados, digamos, 3 entes. El representante de fábrica, ¿verdad?, el representante de fábrica de la marca, el dealer o el distribuidor y el cliente, dando como digamos, entrelazados entre sí, pues, para hacer un buen análisis de falla, es decir, buscar la causa raíz de la falla y al final obtener un resultado. Puntos a tratar. La función. Precisamente, ¿cuál es la función de un cigüeñal? Materiales, de fabricación del material. O sea, más o menos un breve recuento sobre lo mismo. El proceso de fabricación, cómo está fabricado el cigüeñal. Lo que es la operación, cómo debe operar un cigüeñal, todo esto debemos tenerlo presente. Los aspectos normales del cigüeñal y, por supuesto, nuestro tema principal, que es el análisis de fallas. En sí, debemos estar pendientes siempre de estas de estos 6 aspectos o puntos principales. Ok. Por lo general, en la falla de los cigüeñales, siempre vamos a conseguir fallas de 2 tipos. En este caso, vamos a conseguir lo que son la falla por desgaste, la cual puede ser por adhesión o abrasión, ¿verdad? La falla por fractura por fatiga, las cuales pueden ser por flexión y por torsión. En el caso de la falla por fractura, es importante que se tengan conocimiento de lo que son las fallas por fractura. Ya ustedes saben, cuando vimos la sección que está en YouTube de análisis de fallas por fractura, ahí se toca exactamente lo que es la falla por tensión, por flexión y por torsión. Precisamente vemos los desgastes de elementos frágiles y elementos dúctiles. Ok. Nomenclatura de las faltas. Esto que estamos viendo aquí es un cigüeñal. Fíjense que si vemos esta parte de cigüeñal, por aquí estamos viendo, vamos a decir, la parte donde ya es un engranaje donde estaría acoplado el tren de engranaje, ¿no? El tren de engranaje como tal. Fíjense que por aquí estamos viendo un apoyo frontal, aquí vemos un chavetero y aquí vemos una superficie de sellado. Aquí detallamos lo que es el muñón de bancada, que serían estos muñones que vemos aquí, los de bancada. Aquí vemos lo que es el ancho de la superficie del cojinete. Aquí vemos unos radios o filetes. Y por aquí estamos viendo una cara lateral. Okay. En esta parte vemos las caras de empuje. Por aquí vemos el muñón de biela, que sería el muñón de biela, serían estos muñones de biela. Por aquí vemos lo que son las nervaduras o contrapesas. Y por aquí estamos viendo lo que serían un agujero de aligeramiento y un agujero de lubricación, ¿verdad? Precisamente el agujero de aligeramiento está en el muñón de biela. Entonces, y aquí estaría acoplado lo que sería la parte del volante del motor como tal, donde iría acoplado, por ejemplo, un convertidor u otro accesorio. Entonces, importantísimo recordar siempre estas partes sobre lo que es la nomenclatura en sí del motor, básicamente. Funciones del cigüeñal. Convierte el movimiento
movimiento lineal es movimiento giratorio. ¿Cuál movimiento lineal? Precisamente el que viene a través de la biela. Cuando se hace el proceso de combustión, ¿verdad? La biela se mueve linealmente, ¿verdad? O sea, sube y baja, permitiendo que ese movimiento llegue al cigüeñal y el cigüeñal gire. Entonces, simplemente lo que hace es que el movimiento lineal que viene de la biela se convierte en un movimiento giratorio. Tolera carga pesada de flexión, torsión y empuje. La mayoría de los que estamos aquí presentes sabemos lo que son cargas por flexión, es decir, cuando flecta, torsión cuando da una especie de torcedura, digamos en forma de espiral, y empuje cuando el cigüeñal es empujado, digamos, de manera axial, es decir, a lo largo de la longitud del cigüeñal. Envía, por supuesto, aceite a presión a los cojinetes de bancada y de biela para mantenerlos lubricados. Ofrece superficie resistente al desgaste para cojinetes. Importantísimo esta parte, ya que precisamente la parte del cigüeñal, cuando lo veamos más adelante, se van a dar cuenta que presenta un aspecto muy pulido, y es con la finalidad de ofrecer pues, una resistencia al desgaste para los cojinetes. Mueve los engranajes y volantes, es decir, como vimos en la nomenclatura, él mueve el engranaje delantero. El engranaje delantero mueve ciertos engranajes donde pudieran estar incluidos el engranaje de la bomba de inyección, el engranaje del árbol de leva, etc. Y el volante como tal, y es la parte donde estaría acoplado lo que es el convertidor de torque, qué sé yo, un generador u otro elemento. Y suministra superficie de sellado a retenedores de aceite. Fuerzas en el cigüeñal. En el cigüeñal vamos a conseguir, digamos, fuerzas de flexión en las medias cañas o en los filetes, ¿verdad? En los filetes que tenemos en la parte donde va el muñón de bancada y en la parte donde va el muñón de biela. Entonces, precisamente en esa parte vamos a conseguir lo que es flexión. Torsión exactamente lo vamos a conseguir en los muñones. Cuando hablo de los muñones se refiere a los muñones de biela y a los muñones de bancada. Y el empuje precisamente lo vamos a conseguir a los lados, ¿verdad? Exactamente en el diseño de los cigüeñales siempre vamos a tener, digamos, unos cojinetes que son para calibrar el empuje, ¿verdad? Que precisamente para controlar el empuje del cigüeñal. Ok, entonces, cuando alguien le diga, mira, este cigüeñal falló por flexión y le está mostrando de que la flexión fue en un muñón, ya sea de bancada o de biela, la persona está equivocada, porque precisamente la flexión sucede en las media cañas o en los filetes de bancada y de biela. Y por el contrario, si le hablan de torsión, y le mencionan la media caña, entonces está equivocado porque la torsión ocurre exactamente en los muñones de bancada y en los muñones de biela. La lubricación. Como ustedes ven aquí estamos viendo que este sería el cojinete, el muñón de bancada. Este sería la nervadura o la parte, digamos, la contrapesa. Y aquí estamos viendo el muñón de biela. Precisamente por la parte interna del motor hay una galería que comunica y lubrica lo que es la parte que va entre el muñón de bancada y el cojinete. Luego internamente se va a través de la nervadura y llega y lubrica al cojinete de biela. Entonces, para mayor detalle sobre lo que es la lubricación y este proceso, los invito a que vean el manual de operación de lo que es el motor, la sección de lubricación. Transmisión de potencia. El cigüeñal como tal siempre va a transmitir potencia, ya sea para la parte delantera o la parte trasera del cigüeñal.
Sabemos que por la parte delantera va a mover el dampe, ¿verdad? El dampe a su vez, a través de acople, en este caso por correa, va a mover otra polea. Y así sucesivamente se hace el movimiento. En la parte trasera, como he mencionado, él puede estar acoplado a un convertidor de torque si es una máquina, en este caso puede ser un cargador o un tractor, ahí va acoplado un convertidor de torque. Y precisamente el motor transmite la potencia a ese convertidor de torque, que es el elemento principal del tren de fuerza. Y ahí se va lo que es la potencia como tal. En el proceso de fabricación del cigüeñal, ¿verdad? Este se va a realizar a través de un proceso de forja, es decir, de forjamiento o forjado, ¿verdad? Fíjense que aquí se ve estas líneas exactamente representan lo que es el forjado como tal, ¿verdad? Aquí, digamos, ella va a tomar esta forma o esta geometría debido al proceso de forja. Entonces, estas líneas lo que hacen es darle mayor fuerza o resistencia al cigüeñal. En el caso, fíjense, aquí en los filetes, observense que aquí en los filetes, él toma una cierta curvatura. Entonces, recordemos que siempre cuando tenemos esquina o dobladura, ahí van a suceder, perdón, ahí se pueden hacer, se van a concentrar pues, los esfuerzos, van a ser puntos de concentradores de esfuerzo. Y precisamente la idea de esto es para que aumente la resistencia en el concentrador de esfuerzo de tal manera de que evite una falla, de evitar falla. Una vez que el cigüeñal es forjado, se le hace el tratamiento técnico, es decir, se lleva a un horno y se le hace el tratamiento técnico con la finalidad de darle el endurecimiento y que digamos, alcance su característica de resistencia como tal. Alcance buena resistencia y la dureza de la misma. En este caso, por lo general, se consiguen durezas Rockwell C alrededor de 45, de ese valor, 45 Rockwell C. Y siempre vamos a tener una profundidad de dureza de aproximadamente 100 milésimas de pulgada. De todas formas, cuando se trate lo que es el webinar sobre el proceso de fabricación, sobre la parte de materiales, se puede, digamos, ahondar más sobre lo que es el tema de la fabricación del cigüeñal. Por lo general, esto, bueno, siempre son construidos con acero al medio carbono. Recordemos que tenemos acero a bajo carbono, acero a medio carbono y acero a alto carbono. Muy pocos son los que se hacen al alto carbono, ¿verdad? Recordemos que siempre por la característica del carbono, ahí vamos a definir lo que es la fragilidad y la ductilidad digamos, del componente como tal. Entonces, importante esto, en lo que ustedes pudieran contar sobre la parte de metalurgia, que es una parte muy importante, donde nos muestra lo que sería este tipo de fabricación, pues, el forjado y el tratamiento técnico. Carga por flexión. Importantísimo. Aquí estamos viendo, en este caso, fíjense que las fibras aquí, esta parte donde va el filete en el cigüeñal, fíjense que está en una parte a compresión y aquí estamos viendo que está en una parte a tensión. Por lo general siempre la fatiga ocurre sobre todo por cargas de tensión. ¿Por qué? Porque precisamente a través de la biela es donde se va a producir exactamente el tipo de carga como tal, a través del movimiento de la biela. Entonces vamos a tener en determinado momento fibras a compresión y fibras a tensión. La carga torsional. Aquí estamos viendo la carga torsional, tal cual como lo ven aquí en esta flechita, sucede en los muñones. Fíjense que está sucediendo en este caso en el muñón de biela aquí está sucediendo en este muñón de biela y en el muñón de bancada. Por lo general siempre vamos a tener este tipo de carga a través del movimiento
de la carga de combustión y van a ser cargas torsionales, provocando esfuerzos de torsión como tal. La carga de empuje. Cuando instalamos un cigüeñal dentro del bloque del motor, es importante verificar lo que es el empuje. El empuje siempre se va a dar, ya sea a través del convertidor o del accesorio como tal, que pudiese ser también un generador. Por ahí vamos a tener fuerza de empuje. Y al igual por la parte delantera, en este caso esta es la parte delantera y esta es la parte de atrás donde va el volante. Estos dos señores pudiesen provocar o provocarían pues lo que sería el movimiento del empuje. Y por aquí en la parte, en algunos cigüeñales, en la parte del medio del muñón de bancada, van unos cojinetes de empuje que es precisamente para calibrar el empuje. Entonces, en el armado siempre es importante tener presente lo que es chequear ese juego de la carga axial. Ok, ya entrando lo que es el análisis de falla, importante lo que es definir el problema. Es decir, nosotros por mucho tiempo o por muchos años fuimos distribuidores de Caterpillar, ¿verdad? Y precisamente para realizar un análisis de falla nos basamos en su metodología como tal. Que aproximadamente ya Benequip tiene entre 93 a 94 años y por largo tiempo fuimos distribuidor de Caterpillar aproximadamente unos 90 años y ahí para los análisis de falla siempre nos hemos guiado por su procedimiento. Entonces, ok, lo primero es definir el problema. ¿Qué tipo de problema es? Si el problema en realidad amerita un análisis de falla. Porque muchas veces, a lo mejor al yo definir el problema y con cierta operación que yo haga o cierta recomendación que yo le dé a la persona, se soluciona el problema. Entonces no hace falta hacer un análisis de falla. Organizar la recopilación de los hechos. Importantísimo. Nosotros, digamos, en este caso, en la organización de la recopilación de los hechos, tenemos que hacer como policía, vamos a decirlo así, como detective, como la gente que siempre van a detectar un crimen, pues, vamos a decirlo así, o una fechoría. Entonces, precisamente nosotros consultamos, le preguntamos a las personas involucradas, mira, ¿qué pudo haber pasado aquí? ¿Qué sucedió? ¿Por qué esto fue así? ¿Qué pudo haber pasado antes o después? Ok, toda esa parte debemos tenerla presente. Ok, entonces, tercer paso sería recopilar, observar y registrar los hechos. Fíjense que ya he hablado de 3 pasos, donde, digamos, en el paso 3 es, digamos, uno de los más importantes. Ojo, aunque todos son importantes. ¿Por qué? Porque en este paso, precisamente, yo voy a anotar, voy a ver, voy a tirar fotos, voy a buscar evidencia para recopilar mejor los hechos y a la vez los registros. Entonces, precisamente, importantísimo tener lo que es la recopilación de los hechos. Pensar en los hechos. Okay. Después que ya yo tengo la recopilación de los hechos, ¿verdad? Entonces yo pienso a pensar de manera lógica cuál pudiera ser el que me está provocando la falla. ¿Será este hecho, si me da chance u oportunidad, yo llego y lo selecciono, los enumero? El hecho número 1, mira, puede ser este, pero cuando me voy al hecho número 2, descarto al 1, o el hecho número 3, descarto al 2, al 1, y así sucesivamente. Por eso es que siempre tengo que estar pendiente y pensando en los hechos. Una vez que yo tengo ya elaborado los 4 pasos anteriores, identifico cuál sería la causa de ahí más probable. Directamente yo
ya digo, mira, la causa raíz más probable para mí es esta, debido a que por esta sucedió esto y aquello. Y precisamente yo identifico cuál sería la causa raíz. Suponiendo que tenga problemas, que todavía aún no he podido identificar la causa raíz, me devuelvo, ojo, sin saltar ningún paso. Me devuelvo al paso número 2, vuelvo a hacer un buen análisis de la recopilación de los hechos, los organizo, perdón, una vez los tengo, los registro, vuelvo a hacerlo, los chequeo, vuelvo a pensar y finalmente me pudiera dar la causa más probable, escúchense bien, la causa más probable de la falla que pudiese estar sucediendo. Ya identificado la causa más probable, entonces me voy ya a lo que es comunicar a la parte responsable. Es decir, ya le comunicaría en este aspecto, le comunicaría a lo que es al cliente como tal, al técnico como tal. Y si es posible, le comunico al fabricante de que ya yo detecté la falla y que bueno, ya estamos en camino para realizar el paso número 7, que serían las reparaciones. Las reparaciones, es decir, ahí en las reparaciones ya yo debería tener los repuestos para hacer las reparaciones, las herramientas necesarias para que la reparación se haga de manera correcta, especificaciones como tal para hacer los ajustes, etcétera. Ok. Y finalmente, después que ya tengo el elemento reparado, le hago seguimiento. ¿Qué implica el seguimiento? Implica comunicarme cada cierto tiempo con el operador del equipo, con el dueño del equipo, en sí un seguimiento para ver cómo está, cómo se encuentra su equipo como tal. Recordemos siempre, tengamos siempre presente que el análisis de falla es un análisis que la idea es determinar la causa raíz. ¿Entiendes? Es precisamente por eso que se hace el análisis de falla, para determinar la causa raíz. De tal manera de que cuando yo haga la reparación, este componente que sustituí no me falla. Ok, obtener los hechos mediante la aplicación, la operación y el mantenimiento. Importantísimo ver cómo está aplicando o cómo está, si la aplicación en este caso del motor es la ideal, ¿verdad? Mira, este motor es para la aplicación de mover un camión o para la aplicación de estar instalado en un tractor. Es decir, que está haciendo una buena aplicación. La operación es precisamente de que la máquina esté operando de manera normal. Cuando amerita, por ejemplo, en el caso de un cargador, de que la máquina esté trabajando en primera velocidad para tener mayor fuerza de carga. Entonces, precisamente, el hombre lo está haciendo bien. Pero si él necesita bastante fuerza y lo está haciendo, digamos, en otra velocidad que sea distinta a la primera velocidad, en este caso en segunda, vamos a suponerlo, ya ahí tú estás haciendo una mala operación. Estás realizando una mala operación. Y como tal, vas a tener problemas más adelante. Y el mantenimiento. O sea, revisar los hechos del mantenimiento. Si se están haciendo en el tiempo que especifica el fabricante, si se está cambiando el aceite como debe ser, el tipo de aceite, si se están haciendo ciertas calibraciones que ameritan el mantenimiento, etc. Ok. Importante estos tres datos: aplicación, operación y mantenimiento, para obtener los hechos. Entonces, fíjense, para realizar el mejor análisis de falla, nosotros debemos tener tres aspectos muy importantes. O sea, obtener, identificar y proteger las piezas relacionadas con la falla. Si, por ejemplo, yo presumo de que la pieza relacionada de la falla fue, digamos, un cojinete, por decirlo así, ¿verdad?
Entonces, exactamente ese cojinete, yo debo de protegerlo, debo identificarlo bien para que no se me quiten o no se me vayan pues, las evidencias, no se me borren las evidencias. Entonces, importantísimo tener siempre presente lo que es la protección y la identificación, y por supuesto obtener pues las piezas relacionadas con la falla. Por lo general son muchas piezas o pudiese ser una sola, pero siempre involucradamente vamos a tener varias piezas. Recordemos que un elemento de máquina, él nunca va a estar trabajando solo, siempre va a estar ligado a otro elemento como tal. Por eso es que siempre debemos, como dice aquí en el círculo, tener siempre las piezas relacionadas con la falla. Limpieza de la cara de la fractura. Importantísimo. Recordemos siempre que antes de hacer la limpieza de la cara de la fractura, nosotros debemos proteger a las piezas contra el medio ambiente, contra las corrosiones, de tal manera de que esto se borre las evidencias. ¿Sí? Ok, debemos tenerla bien almacenada en sitios estratégicos. Una vez que nosotros detectamos o vamos a hacer un análisis de falla, debemos limpiar siempre la cara de la pieza, precisamente donde está la fractura. Entonces, debemos hacer la limpieza con elementos que, digamos, no entorpezcan o no nos quiten la evidencia. Como por ejemplo, pudiéramos decir que no debemos utilizar bolitas de vidrio para hacer la limpieza, soplos de arena, cepillos de alambre y disolventes fuertes. Es decir, si nosotros utilizamos cualquiera de estos elementos, lo más probable es que quitemos la evidencia como tal. Okay. Una vez que nosotros tenemos limpia la cara de la fractura, vamos a ver exactamente qué tipo de falla o fractura es y necesitamos buena iluminación. Entonces, por eso es que es importante de que la luz donde estemos haciendo el análisis de falla sea de una manera clara para que la persona pueda ver a través de una lupa o a través del ojo las evidencias que pudieran darle o ser clave para la falla. Inspeccionar toda la superficie, es decir, examinar los cojinetes, examinar las mediacañas y examinar la fractura. Entonces, debemos siempre tener presente ese tipo de inspección para buscar evidencia en cuanto a recalentamiento, si hubo recalentamiento, si existe una desalinación, si hay piezas no genuinas o precisamente cualquier otro detalle que nos pudiera dar con la falla. Desgaste en el cigüeñal. Siempre vamos a tener desgaste en el cigüeñal de manera abrasiva y de manera adhesiva. Por lo general de manera abrasiva es que en este caso, como está mostrando aquí, esta es la bancada, muñón de bancada. Por lo general, cuando es desgaste de manera abrasiva, siempre digamos, en el cojinete va a existir o va a tener un elemento, pues digamos un pedazo de metal o algo incrustado que sobresalga y precisamente eso va a rayar y va a deteriorar el muñón, ya sea de hielo o de bancada. Entonces precisamente esto es lo que me pudiera dar la falla por desgaste abrasiva a través del cojinete. Otro sería el desgaste por adherencia. En este caso vamos a suponer que aquí se ve como este cigüeñal como con cierto desgaste, ¿verdad?, de adherencia. En el caso de adherencia, pudiera ser por lubricación, por el mismo cojinete y por problemas del cigüeñal como tal, que el mismo cigüeñal haya provocado ese tipo de desgaste, ¿verdad?, el mismo cigüeñal como tal. O sea, la lubricación está buena, el
el cojinete lo revisamos y está bueno, pero precisamente tenemos el problema que lo más probable es por el cigüeñal. Cuando es por el cigüeñal, en este caso deberíamos revisar la alineación del mismo. Ok. Recordemos lo que es ya la parte de fatiga, lo que es el crecimiento por fatiga. Las fallas en un elemento como tal siempre van a ser, por lo general, por fatiga. Entonces, precisamente en este esquema estamos viendo de que aquí es una señalización donde fíjense que aquí estamos viendo que aquí está iniciando el sitio de iniciación de la falla, ¿no? Obsérvense que aquí están unas marcas o trinquetes, en este caso son varios, y los mismos se van uniendo y van formando lo que serían olas de playa. Fíjense que aquí se están formando unas marcas que llamamos olas de playa o benchmark. Y precisamente esto a lo largo de la superficie de la falla, es decir, a 90 grados de las olas de playa, va creciendo la falla como tal. Y finalmente sucede lo que es una fractura, que pudiese ser del tipo dúctil o del tipo frágil, ¿verdad? Entonces, precisamente, esto es como para recordar que vamos a tener tres tipos de fallas: por fatiga, por fractura, que puede ser dúctil o frágil, donde la fractura dúctil y frágil precisamente son ya resultados. Entonces, ¿qué otra cosa podemos decir o ver aquí a grosso modo? De que fíjense que estas líneas de playa aquí están más cerca, pero al final se ven más distantes. ¿Qué nos indica esto? Que donde están las líneas de playa más cerca o quizás menos visibles es exactamente el sitio de iniciación de la falla. Y una vez que la misma se va expandiendo a lo largo de la superficie, es la parte final de la falla. Y sucede lo que es la fractura. Entonces, recalcando nuevamente, en los cigüeñales vamos a tener, como anteriormente lo indiqué, dos tipos de fallas, los cuales serían falla por flexión, que es a través de las mediacañas del muñón de bancada y del muñón de biela, y falla por torsión, que es a través de los muñones de bancada y de biela. Entonces, estas son los dos tipos de fallas más comunes que podemos encontrar en los cigüeñales. Falla por flexión en las mediacañas de bancada, y en las mediacañas de biela, y falla por torsión en los muñones de bancada y en los muñones de biela. Ok. Fatiga por flexión. Aquí nos está mostrando un flanco y un muñón de bancada, ¿verdad? Si ustedes observan aquí, fíjense que aquí se ven unas mellas y por aquí se ven unas olas de playa, ¿no? Y por aquí al final se ve ya la fractura como tal. Ok. Si hacemos un clock out o digamos una visualización más cerca de la falla, obsérvense que aquí se ven las mellas, ¿verdad? Y aquí se ven distintas mellas y aquí se ven las distintas olas de playa. Entonces, ¿qué sucede? Aquí se está viendo que la fractura se va alejando hasta que rompe o parte el material como tal. Entonces, precisamente, esta es una falla de fatiga por flexión que sucedió exactamente en un filete de biela y se fue a lo largo a través del codo o del flanco hacia el muñón de bancada.
Precisamente este sería el tipo de falla que está sucediendo, el cual es por flexión. Entonces, ¿cuáles son los indicios? Aquí vemos que comenzó en una media caña del muñón de bancada. ¿Ah? Empezó en la media caña del muñón de bancada, porque este es el muñón de bancada. Las mellas indican esfuerzos elevados, ¿verdad? Y las fuerzas elevadas de flexión en el muñón de bancada. Ojo, aquí pudiéramos preguntarnos que exactamente el problema sería porque por proceso digamos, normal de la combustión del motor, pudiéramos hacernos esa pregunta. Entonces, no sería por esto, porque precisamente en los muñones de bancada, ¿verdad? Exactamente, ahí no, el esfuerzo no es alto, ¿verdad? Y necesitaría un alto esfuerzo de flexión para que ocurra la falla a través de la combustión. Entonces, lo más probable, aquí habría que buscar otros indicios para ver de qué fue lo que exactamente provocó la falla en el sitio. Lo que sí sabemos es que empezó aquí, ¿verdad? Exactamente aquí, en el muñón de bancada. Fatiga por torsión. Ok. La fatiga por torsión, fíjense que es aquella fatiga que ocurre en una de las bancadas, ya sea de bancada de biela o de bancada de cigüeñal. Y se da en forma de espiral. Exactamente, fíjense que es una fatiga donde aquí se ve la rugosidad y aquí se ve exactamente lo que serían estas mellas, perdón, estos trinquetes, pues. O flecha tal cual como lo estamos viendo aquí, indicando de que la fractura empezó exactamente debajo de la superficie del muñón, ¿verdad? Esta fractura pudo haber sido por algún concentrador de esfuerzo que pudiese estar debajo de la superficie del muñón de bancada. Ok. Una vez de que ya hemos identificado lo que son las fracturas, es importantísimo hacer un análisis de lo que son los concentradores de esfuerzo. En este caso, debemos verificar lo que es la aplicación, es decir, ver exactamente si las mediacañas están recargadas, hacer un análisis de defecto de material, es decir, si tenemos inclusiones o escamas, y revisar exactamente lo que son los procesos, ya sean a través de la forma, pudiese existir quemaduras, grietas por enfriamiento, grietas por enderezamiento y grietas o quemaduras de esmeril. Ok. Cuando vemos un concentrador de esfuerzo, exactamente en una de las mediacañas, y la tenemos muy recargada, es porque hubo un problema de aplicación exactamente que fue indebido, y esto hizo que el concentrador de esfuerzo se recargara y fallara el material. Igual, cuando hacemos el análisis de falla y conseguimos de que el problema es por inclusión, debemos estar pendientes de que la inclusión como tal pudo haber sido la causante o no, porque siempre en ciertos materiales, mientras tú no hagas altos esfuerzos, no hagas tantas cargas cíclicas, vamos a decirlo así, la inclusión no pudiera ser el causante de la falla. Y así sucesivamente en los procesos, digamos, de quemadura, de forja y las grietas por enfriamiento. Entonces es importante conocer o detectar estos tipos de concentradores de fuerza. Aquí estamos viendo otro caso de fatiga por flexión. Fíjense que aquí se ve que en esta parte se ve
las olas de playa. Y aquí precisamente se ve esta flecha indicando de que la fatiga empezó por aquí y se extendió a lo largo del filete y atravesó el flanco, provocando lo que fue la fatiga por flexión. Entonces, aquí pudiéramos ver o decirlo que esto pudo haber sido un problema de aplicación, ¿verdad? ¿Cómo es esto? Recordemos que el cigüeñal, él va a mover por la parte delantera poleas y accesorios, y por la parte trasera, acoplado al volante del cigüeñal, al volante está acoplado un motor o un generador. Entonces, si yo hago una mala instalación o hago una mala implicación del equipo como tal, entonces esto pudiera recargar a los cojinetes, en este caso de bancada, en la parte delantera o trasera del cigüeñal, y pudiera provocar este tipo de fallas, ¿verdad? Ya sea por aplicación. Por lo general, siempre el tipo de falla de aplicación lo vamos a conseguir son en los muñones de bancada o en los muñones de biela de los extremos, ¿verdad? De los extremos. Ya sea por el lado del accesorio donde va, en este caso digo convertidor, puede ser una planta eléctrica, o en el caso delantero donde iría las poleas o damper como tal. Causa de fractura. Entonces, las posibles causas de fractura son por defecto de material, es decir, que el material no tenga la consistencia adecuada, errores de fabricación, ya sea en el proceso de forjado o en el proceso de un tratamiento térmico o precisamente del proceso de alineación, etc. Y los posibles defectos de material que podemos conseguir, ya la hemos mencionado, pudieran ser inclusiones por costura, por bolsas de concentración, ¿verdad? Donde se forman bolsas de concentración, digamos, como especie de una burbuja, y lo que serían las escamas. Generalmente, los más comunes de efectos de material son las inclusiones y las escamas. Son por lo general las que más se consiguen. Los fabricantes siempre en su proceso ya ellos digamos, tienen mucho cuidado en cuanto a lo que son las costuras y a las bolsas de concentración. Claro, todos estos detalles se ven mejor cuando vemos lo que es el proceso de análisis de fallas en la parte de metalurgia. Ahí exactamente podemos detallar lo que provocaría cada uno de estos defectos. Ok. Entonces, importante, el defecto del material y los errores de fabricación son por lo general los causantes de la fractura. Aquí nos muestra un cigüeñal de una máquina o de un motor, perdón, que fue devuelto a fábrica. ¿Por qué? Porque precisamente presentó una falla, presentó una fractura exactamente en el flanco o en la contrapesa de bancada, ¿verdad? Tal cual como lo estamos viendo aquí, en una de las contrapesas. Entonces, precisamente se devuelve a fábrica para hacer el análisis de falla. Ok. Aquí, si ustedes observan, fíjense que aquí, haciendo ya, digamos, un detalle del análisis, observen que aquí se ven mellas, ¿ves? Y aquí se ven como especies de olas de playa. Si acercamos más hacia la vista, fíjense, si las acercamos más, observen que aquí se ven lo que son las olas de playa, fíjense que aquí se ven más pronunciadas, y hacia el lado ya se ve, digamos, ya la falla como tal. Si acercamos un poco más a la falla, fíjense que aquí se está viendo
un concentrador de esfuerzo, y aquí se ve como en forma circular están, digamos, arropando al concentrador de esfuerzo. Esto por lo general, esto está por debajo de la superficie. Esta inclusión está por debajo de la superficie. Entonces, precisamente, este es un defecto de material, el cual, si se hubiese trabajado, no se hubiese recargado, digamos, donde está el concentrador de esfuerzo, quizás el cigüeñal como tal no falla. Pero al hacer el análisis, exactamente encontramos este tipo de concentrador de esfuerzo y precisamente vemos que fue un defecto del material. Entonces, siempre tener a la mano o presente estos detalles. Los errores de fabricación. Aquí nos está mostrando un codo, la parte de un muñón de bancada. Fíjense que aquí estamos viendo en esta parte grietas, ¿ves? Se ven grietas y se ve la fractura como tal. Fíjense que se ve en la fractura. Si hacemos un mejor detalle, fíjense que esta parte es como cristalina, aquí se ven las grietas, aquí se ven los granos esparcidos, ¿verdad? Y aquí se ve de que lo más probable la falla empezó a través de que quizá hubo, habría que hacer un análisis, un error en cuanto a la fabricación, hubieron muchos esfuerzos, concentradores de esfuerzo, ya sea a través del proceso del mismo forjado. Esta parte negra que se ven aquí dan indicios de quemaduras de forja, del proceso de forjado, y habría que hacer un mejor detalle sobre la parte involucrada en cuanto a que la falla empezó, pudiera ser a través de un concentrador de esfuerzo, exactamente en el agujero, esta parte del agujero, donde interno, pues, vamos a decirlo así. Entonces, este es un posible error de fabricación. Aquí estamos viendo un caso de fatiga por flexión. Y este otro caso. Fíjense que aquí se ven las líneas de playa, o se ve que se ven líneas de playa. Aquí se ve exactamente lo que serían unos rachos o trinquetes. Y pudiese haber sido una falla por fatiga donde el concentrador de esfuerzo lo podemos conseguir ya sea a través de los indicios que nos dan estas millas indicando que es por fatiga, y precisamente al final nos dan como especie de una grieta en forma de mariposa, pues, vamos a decirlo así, en forma de mariposa, y nos da este tipo de casos de fatiga por flexión. Ok, una vez ya analizado o hecho todo lo que es el análisis de falla, es decir, que hemos cumplido con los 5 pasos de lo que es el análisis de falla, nosotros vamos a obtener lo que es la recompensa del análisis, es decir, comunicarlo al grupo responsable de la falla, hacer las reparaciones que decida el grupo responsable y hacer seguimiento junto con el cliente, ¿verdad? De nada sirve de que se haya hecho todo el procedimiento del análisis de falla, obtener las evidencias, los hechos, pensar en los hechos, hacer, digamos, buscar la causa de raíz más probable, hacer las reparaciones y no tengamos, digamos, un seguimiento como tal. Entonces, en resumen, podemos decir que en cuanto a los cigüeñales, siempre vamos a tener dos tipos de sistema de falla, que vamos a conseguir 2 tipos de falla, ¿verdad? Y el cual sería, vamos a conseguir fatiga y lo que es la parte de torsión como tal. La fatiga, digamos que es a través de los filetes o
ya sea en el cigüeñal o de biela, y la torsión que es a través del muñón de bancada. En sí, el cigüeñal es un elemento muy importante, el cual está diseñado para no fallar, ¿verdad? Ok, y los tipos de fractura, bueno, serían desgaste o abrasión, ya en resumen. Ya como tal, entraríamos a lo que es a la parte de ronda de preguntas, y bueno, cedo ya el micrófono a Desiree. Bienvenida, Desiree. Gracias, señor Julio, por acompañarnos en la mañana de hoy. A partir de este momento comenzamos con el ciclo de preguntas y respuestas. Por favor, hacerlas llegar a través del chat de nuestras redes sociales. Procedo en este momento a leer las preguntas recibidas. Señor Julio, por favor, ¿puede dejar de compartir pantalla para proceder a iniciar con la ronda de preguntas? Por acá tenemos la primera pregunta, señor Julio. ¿Qué sucede si un accesorio queda mal instalado y se pone a trabajar el motor? Ok. ¿Qué sucede si queda un accesorio mal instalado y se pone a trabajar el motor? Ok. Recordemos que los cigüeñales se utilizan para impulsar equipos o accesorios, ¿verdad? Es decir, ellos mueven lo que son las correas, poleas o trenes de engranaje. Y por supuesto, si esta aplicación no ha sido bien estudiada por los ingenieros de la fábrica, lógicamente que se corre el peligro de que el muñón, ya sea de bancada o el muñón de biela, delantero o trasero, se recarguen, pues, y por supuesto se doblaría. Y esto nos daría de que se debiliten, pues, debido a que fue mal aplicada la carga. Entonces, ahí lo más probable, lo que se tenga que hacer es investigar como tal, hacer una investigación como tal de la aplicación para ver si exactamente no se excedió en lo que es las especificaciones del fabricante. En este caso, pudiese ser Caterpillar u otro, dependiendo del modelo de la máquina, otro fabricante como tal. En sí siempre vamos a conseguir siempre, en este caso, los indicios de una grieta, pues, como tal. Y ahí se ve el tipo de falla por esta mala instalación. Entonces, exactamente, hay que buscar exactamente cuál es el problema como tal en cuanto a las especificaciones de instalación. Gracias, señor Julio. Por acá tiene muchas felicitaciones, excelente presentación. Por acá tenemos otra pregunta. Cuando un cigüeñal tiene un juego axial, ¿a qué se debe? Ok. Pudieran ser varios factores. Primero, en el proceso del armado del cigüeñal, cuando estamos instalando el cigüeñal, hay unos cojinetes de empuje que exactamente es para calibrar o chequear el juego axial del cigüeñal como tal. Entonces, hay una prueba que se hace donde precisamente yo chequeo el juego para ver si está dentro de las especificaciones del fabricante. Eso por un lado. Por otro lado, quizás puede ser a través de la misma aplicación del equipo. Suponiendo si yo instalé mal alguna polea y eso hace de que, por ejemplo, en el caso del dampe, ocasione ciertos juegos no estén bien instalados, a medida que está trabajando el cigüeñal, lógicamente que pudiera aumentar el juego. Recordemos que el juego de cigüeñal es siempre longitudinal, perdón, a lo largo del eje, y pudiera provocarme este tipo de fallas o de acontecimientos. Pudieran ser esos dos casos, básicamente dicho. Gracias, señor Julio. Por acá tenemos la otra pregunta. ¿Cuál es la función de los agujeros de aligeramiento en los muñones de biela?
Importante pregunta, muy buena. Recordemos que el cigüeñal como tal, él va a soportar las fuerzas, digamos, las cargas de los muñones de biela. ¿Verdad? Entonces, precisamente, esa carga, ¿verdad? Para que no sea tan recargada como tal, debemos tenerla siempre equilibrada. Y precisamente el agujero de aligeramiento es para reducir el peso del acero, ¿verdad? Que está precisamente en el muñón de bancada. Entonces, específicamente, esos agujeros se hacen con la finalidad de disminuir peso, ¿verdad? De disminuir peso del acero, de tal manera de que el muñón de bancada soporte las cargas para las cuales él está diseñado. Precisamente esa es la función específica de esos agujeros de aligeramiento. No confundirlo con los agujeros de lubricación. Gracias, señor Julio. Por acá tenemos otra pregunta. ¿Qué puede ocasionar un desgaste por adherencia en un muñón de biela o de bancada? Ok. Por adherencia en el muñón de biela o el muñón de bancada. Precisamente el desgaste por adherencia tiene origen en los cojinetes. O sea, como dijimos, los cojinetes de biela y los cojinetes de bancada. Ajá. Pudiera también tener problemas en el cigüeñal, ¿verdad? Que puede también ocasionarlo, y a través del sistema de lubricación. Es decir, hay tres factores importantes que me pueden ocasionar un tipo de desgaste por adherencia. A través del cojinete, a través de la lubricación y a través del cigüeñal. Suponiendo que se sospeche de que el problema es por el cigüeñal, es decir que, mira, para mí este desgaste es por el cigüeñal fue que me provocó este desgaste. Entonces, ahí precisamente nosotros, cuando estamos haciendo el análisis, debemos colocar, ¿verdad?, los cojinetes en la misma posición que ocupaban en el motor y examinar el patrón de desgaste del revestimiento. Es decir, ver el revestimiento del cojinete y exactamente examinar ese patrón de desgaste. De todas formas, para más información pues, sobre este tipo de desgaste, es importante que se vea lo que es la sección de cojinete, ¿verdad? Más adelante, no sé, no recuerdo si exactamente sería un webinar referente a lo que es la sección de cojinete, pero en sí también existen lubricaciones o publicaciones, perdón, donde se puede buscar en mayor detalle este tipo de falla punta. Entonces, básicamente, bueno, esas serían las tres causas que pudieran provocarme a mí un desgaste por adherencia en un muñón de biela o de bancada. Gracias, señor Julio, por responder las preguntas realizadas. Culminamos con el ciclo de preguntas y respuestas. Les recuerdo que tenemos fechas programadas en agenda. Para la próxima semana tenemos previsto, el día jueves 29 estará con nosotros nuestro especialista Wilmer Córdoba y nos estará compartiendo el tema freno vehicular. Y el día viernes 30 de julio nuestro especialista Martín Padrón, que nos estará conversando sobre el sistema de combustible dual en motores. Gracias, señor Julio, por su excelente ponencia. Le cedo el micrófono para que se despida de las personas que nos acompañaron en nuestra transmisión. Bueno, deciré muchas gracias a todos por su asistencia. Por acá estamos a la orden. Recuerden estar pendientes de nuestras redes sociales para los próximos webinars que tienen que ver con el análisis de fallas. Como por ejemplo, pudiéramos ver el análisis de fallas en cuanto a pistones, anillos y camisas. En sí, hacer un análisis de falla es muy reconfortante, ¿verdad? Sobre todo, conseguir la causa de ahí que soluciona el problema.
Aprovecho la oportunidad para recordarle que nuestra plataforma Consulta un experto, tenemos un staff de personas bien profesionales, ¿verdad? Que están a la orden para cualquier consulta o inquietud en cuanto a su equipo, en cuanto a su sistema, ¿verdad? Bueno, en lo particular estoy a la orden en Consulta un experto. Muchas gracias a todos y nos vemos en una próxima oportunidad. Saludos.